Bien, perfecto. Muchas gracias. Digamos, cuando surge esta idea, precisamente basado en el puesto que tengo actualmente, donde he tenido la oportunidad de utilizar y de tener que impartir capacitaciones en distintas marcas de equipos, pues siempre surge la interrogante de cómo estamos ahorita en receptores GNSS, solamente Trimble o Leica es lo que sirve y el resto no sirve. Pues hacia allá va orientada esta presentación, que me gustaría que lo vieran más como un conversatorio en el sentido de mostrarles cuál ha sido mi experiencia y cuál es mi opinión acerca de qué es lo que debemos evaluar a la hora de comprar un equipo, a la hora de alquilar un equipo o a la hora de, digamos, evaluar un equipo también. ¿Okay? Existe una tendencia que a mí particularmente me parece que es muy de los 90, de decir de que todo lo que sea fabricado en China es malo, ¿sí? Y yo en algunas capacitaciones de productos chinos, en la última lámina coloco un logo de Nike, uno de Tesla y uno de Apple, porque todos sabemos que esas tres empresas o marcas tienen fábricas en China. Entonces, digamos que hacia eso va orientado. El sistema GNSS ha cambiado muchísimo desde que la mayoría de nosotros estuvimos estudiando en la universidad. Algunos de nosotros iniciamos midiendo fue con Z-Surveyors, con Trimble SSI, etcétera. Y pues el cambio desde esa era hasta esta se ha visto en bastante magnitud. Eso ha repercutido en todo lo que es precisiones, en todo lo que es estabilidad del posicionamiento y es lo que a continuación les quiero presentar, ¿no? Entonces, en la siguiente lámina tengo lo que sería más o menos el temario que vamos a desarrollar, que sería cuál es la actualidad en las constelaciones, los números satélites, qué señales están transmitiendo y qué señales se transmitirán en el futuro. El impacto en la utilización de receptores GNSS, es decir, cómo han mejorado, cómo ha sido el subir de escalón en materia de posicionamiento, también en construcción de hardware y también en desarrollo de software, que me parece súper importante, no debemos olvidar nunca la parte de software. La actualidad del mercado GNSS, que es lo que más se está comercializando aquí en Latinoamérica, en la zona obviamente donde yo estoy trabajando, y características especiales por cada marca. Y yo siempre hago la acotación de que a mí me gustaría hacer como especie de un Frankenstein, ¿no? Si me lo preguntan, cada marca que comercializan en la empresa y que he tenido oportunidad de manejar, siempre hay alguna característica que me gusta. Y entonces siempre lleva la pregunta, bueno, pero ¿por cuál me decido? Y hay varias de ellas que realmente sí impactan en lo que es el desarrollo de un proyecto. La tendencia de las mediciones GNSS, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde va todo lo que es el diseño de hardware, hacia dónde tienen que ir la parte de software y costos. Quiero hacer una pausa porque María está reportando falla en el audio. No sé si al resto de personas es igual. Por favor, si pueden escribir en el chat. Yo te escucho bien. Marcos, una pregunta. Cuando estamos hablando de esto de la actualidad y futuro, esto está enmarcado dentro del contexto de las mediciones geodésicas y topográficas, ¿correcto? Así es, sí, O sea, exacto. no estamos hablando de otra cosa que no sea el contexto de las mediciones. Exactamente, sí. Ok, Entonces, correcto. porque bien me lo comentaba una amiga, una colega de nosotros, ella me decía, ten cuidado al utilizar solamente la palabra ingeniería, porque la ingeniería obviamente es muy amplia, ¿no? Entonces, por eso lo estoy orientando más a la geomática, todo lo que sería la geodesia, topografía, hidrografía, fotogrametría, todo esto, sistema de información geográfica, todo lo que envuelve la geomática. Y pues obviamente podemos tocar al final hacia qué otras áreas se ha expandido el GNSS, que prácticamente es hacia todos lados, ¿no? También el estado de las redes de estaciones de referencia permanentes en Latinoamérica, que lamentablemente hoy, 2020,
no tenemos la disponibilidad que nosotros quisiéramos. Y bueno, eso tiene componentes a veces burocráticos, a veces tiene componentes, incluso aunque parezca mentira, de desconocimiento y componentes, digamos, de no querer romper un paradigma, ¿ok? Y también, bueno, vamos a revisar un poco lo que es el aporte de GNSS en las actividades de la gemática, cómo ha sido la mejora para cada uno de estos especialmente en el campo de fotogrametría, lo cual ha impactado muchísimo, y algo que se viene a futuro digo la masificación, porque no es una técnica nada nueva, pero yo sí creo que la masificación la vamos a experimentar en los próximos años, que es todo lo correspondiente a los sensores LiDAR, ¿ok? Entonces, en la siguiente página, en la siguiente lámina, vamos a hablar un poco de la actualidad de las constelaciones. En este caso vamos a hablar del segmento espacial de GPS, en donde se ha realizado una serie de actualizaciones, y esto es importante destacarlo porque dependiendo del bloque o de la era o de la serie que pertenezca a cada uno de los satélites, pues obviamente también va a estar asociado la disponibilidad del mismo poder transmitir unas u otras frecuencias. Esto es bastante importante a la hora de realizar mediciones en la actualidad porque muchas personas consideran, por ejemplo, que ya GPS están transmitiendo en todos sus satélites la señal L5 y no es así. Entonces tenemos que para el 5 de junio del 2020, la totalidad de satélites en la constelación son de 32 satélites, 30 están operativos y 2 se encuentran en mantenimiento. ¿Ok? Entonces podemos ver que actualmente existen 10 satélites del bloque 2R, hay 7 satélites del bloque 2RM, hay 12 satélites del bloque 2F y hay tan solo un satélite del bloque 3A. ¿Y qué nos indica esto? Pues vámonos directamente a lo que sería la parte de L5, la famosa L5, que ya todo el mundo está hablando, no, es que mis equipos son triple frecuencia, mis equipos pueden recibir L5 y sí, es verdad, tienen la disposición en su hardware de recibirla, pero tan solo a la actualidad tenemos un solo satélite que está transmitiendo esa señal. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que tiene GPS? Pues obviamente con el tiempo actualizar toda su constelación a satélites del bloque 3A y al bloque 3F, en donde puedan no solamente transmitir L5, sino también la famosa frecuencia L1C, que tiene mayor impacto en todo lo que es el componente civil. Y esto tiene una razón de ser. Todos sabemos que esta fue la primera constelación que se construyó. Luego vino GPS, luego vino GLONASS y luego Galileo y Beidou. Y Galileo y Beidou, si bien sabemos que el presupuesto para desarrollar estos sistemas no es cualquier cosa, el principal componente que se beneficia de esto es el militar, pero lo que es Galileo y Beidou siempre han hecho como, digamos, un marketing, por llamarlo así, de que ellos le van a dar mayor peso a la parte civil. ¿Ok? Entonces, pasamos a la siguiente lámina, que sería la actualidad de GLONASS, del segmento espacial GLONASS, y tenemos que para la actualidad hay 27 satélites en la constelación, 24 satélites operativos y hay uno en fase de prueba y hay 2 que se encuentran en mantenimiento. Entonces, también aquí viene la parte de las frecuencias. Tenemos 23 satélites pertenecientes a la serie de GLONASS M, donde se puede recibir de ellos la frecuencia L1, L2 y L3. Tenemos un satélite de la serie GLONASS K1, en donde también recibimos estas 3 señales, y vale la pena indicar que la señal L3 viene siendo más indicada para lo que sería hacer RTK en líneas bases de mayor distancia. Entonces, a partir del 2023 y luego del 2025, vamos a ver un incremento en lo que sería
la disponibilidad de frecuencias, que es bastante importante. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué L1 y L2 y luego abajo se repite? GLONASS no ha tenido hasta la fecha una integración al 100% con el resto de GNSS. Entonces, por eso es que se habla de una señal con más interoperabilidad, porque, digamos, va a ser más pensada en integrarse a todo lo que sería un producto mixto, que es lo que nosotros estaríamos esperando en el futuro. Adicionalmente, GLONASS también está planificando a partir del 2023 hacer como un upgrade a sus constelaciones para diseñar lo que es el GLONASS High Orbit, que son, digamos, satélites que van a tener una órbita específica, y es lo que vemos en el gráfico de abajo, como en forma de 2.8. Y la razón de ser es que ellos obviamente quieren incrementar la cobertura en su zona, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es la actualidad de Galileo, que Galileo es la constelación que es operada por la Unión Europea, y tenemos un segmento espacial en donde a la actualidad tenemos 21 satélites, ¿verdad? De 26 posibles. Galileo, si se quiere, ha sido la constelación que le ha costado más, digamos, llegar a su máxima capacidad de operación. Incluso no sé si ustedes están informados de que el año pasado ocurrió algo bastante particular con este sistema, y fue que prácticamente durante casi 2 semanas no tuvieron la posibilidad de transmitir efemérides. Hubo problemas en el segmento de control y los receptores estaban recibiendo la señal de los satélites, pero al no tener información de efemérides, de almanaque, pues prácticamente no podían descifrar nada. ¿Okay? Entonces, se espera que Galileo en los próximos años pase a estar 100% operativa. Algo importante destacar de Galileo es que Galileo sí tiene total interoperabilidad con GPS. De hecho, utilizan ciertos satélites para también retransmitir sus frecuencias. En la siguiente página vamos a ver la actualidad de Beidou, que a título personal yo siempre digo que los asiáticos, cuando tú crees que lo estás haciendo bien, hay 100 asiáticos que lo hicieron mejor que tú, en el sentido de que Beidou fue la que comenzó su proceso de construcción más tardíamente con respecto a las otras tres, y la semana pasada estaba leyendo un artículo en la revista GPS World, en donde dicen que ya lanzaron el último satélite que necesitan para tener toda su constelación a full. Y hay que tomar en cuenta que Beidou no es una constelación, digamos, normal si la comparamos con GPS, sino que ellos también tienen una estrategia de satélites que están en unas órbitas más altas y otros que están en órbitas medianas. ¿Por qué? Porque obviamente ellos quisieron densificar todo lo que es la cobertura en sus zonas operativas. Entonces, realmente este logro de Beidou es bastante importante. Aquí también podemos ver en la página que hay 27 satélites en constelación, 24 operativos, y también vamos a tener disponibilidad en el futuro de otras frecuencias que van a ayudar a todo lo que es el rendimiento, especialmente en RTK. ¿Por qué? Porque son frecuencias que tienen tienen mayor potencia, ¿verdad? Y pues se supone que se van a minimizar efectos, por ejemplo, en la parte de la vegetación, y mayor estabilidad en todo lo que es la réplica de esa señal en los receptores. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Que prácticamente, si lo vemos como un todo, pues estamos muy cerca de que las 4 constelaciones, ojo, hablo solamente de estas 4 constelaciones porque son las globales. Existen otras constelaciones como la QZSS, que es la cuasi cenital de Japón,
pero realmente hacia la parte de Latinoamérica y de Norteamérica nosotros no vamos a tener la disponibilidad de recibir esas señales. Y existe el otro que es el llamado NAVIC o IRNSS, que es de construcción de la India, donde también tiene un componente, digamos, que son más sistemas de aumentación, ¿ok? Entonces ahí viene un primer punto que yo me consigo mucho con los clientes y con muchos vendedores, que es lo que hay que tener cuidado. Los vendedores te venden algo por catálogo, o sea, el catálogo te dice que ese receptor recibe QZSS y el vendedor te va a decir es que QZSS te va a ayudar aquí en Perú a que llegues al nivel de 0,01 milímetros. ¿Me entiendes? Cuando nosotros sabemos que realmente eso nunca lo vamos a recibir por estos lados. Y también ves la contraparte. Hay personas, hay vendedores que dicen, y usuarios también que dicen, no, pero ¿para qué yo compro un receptor que reciba Beidou y Galileo si eso nunca va a llegar aquí? Cuando realmente eso ya está completamente desplegado. Entonces, por allí vengo con una serie de preguntas que nos ayuden como a reflexionar, a saber cuál es la actualidad en el sentido de que, por ejemplo, el número de canales es un tema bastante arduo en el tema de marketing o necesidad de un receptor. ¿Okay? Entonces, me gustaría preguntarles a ustedes y si pueden colocarlo en el chat, sería bastante interesante. ¿Qué consideran ustedes si es realmente importante comprar receptores de 555 canales o más, ¿verdad? Donde estamos hablando de que obviamente a nivel de hardware pues son más complejos y son más costosos, no cuestan lo mismo un receptor de 555 canales a uno de 220, por ejemplo, y qué es lo que hace cada canal. Entonces ahí volvemos a las clases de los que tuvimos el privilegio de verlo con el profesor Hoyer, la parte de las observables, ¿verdad? Y los que recientemente lo vieron, pues espero que hayan entendido y, digamos, qué es lo que hace cada uno de los canales. Entonces, cuando hablamos de observables, pues, cuál es cada una de las frecuencias que podemos recibir de cada uno de los satélites y luego cómo se descomponen o cómo es ese filtro, digamos, que se realiza. ¿Okay? Entonces, más adelante vamos a ver un ejemplo de la cantidad de satélites que se están recibiendo y en función de eso, pues vamos a ver si realmente se necesita tanto esta cantidad o no. ¿Por qué? Porque dentro del marketing, como ya les dije, esto es una guerra campal. O sea, tú ves una licitación y las licitaciones cada día exigen más canales. Y hay veces que uno dice, bueno, quizás el dinero que pueden destinar o mientras compran uno de 555 se pueden comprar dos de 220, ¿no? Por darle un ejemplo. Otro, Marco, ayuda en la... Marco, disculpa que te interrumpa. Una Sí. pregunta antes de que avancemos más en el tema del GNSS. Cuando hablabas de las constelaciones, te referiste obviamente a las constelaciones propiamente de transmisión, de posicionamiento y navegación. Pero, ¿qué pasa del lado de las constelaciones o sistemas de aumentación para mejorar las correcciones? ¿Hay algo que nos puedas adelantar sobre eso? Antes de que continúes Como por hablando ya o ejemplo, profundizando en esto. claro, como el ejemplo de WAS, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Ujú. Sí. Bueno, de hecho, ese es otro tema. Aquí venden los Garmin de que reciben WAS, de que es lo máximo, de que va a bajar de 1.5 metros y todos sabemos que WAS llega, yo creo que hacia el norte de Venezuela, por el lado, no sé, de Paraguaná, creo que se recibe. Sí, creo que es latitud 12, por arriba de latitud 12 máximo. Exacto. O sea, Pero decentemente. exacto, pero hay digamos, existe un plan futuro para la extensión de WAS y es precisamente hacia Latinoamérica, ¿no? Hacia Centro y Suramérica. ¿Ok? Entonces, eso es interesante, pero eso va ya para la próxima década. ¿Ok? Okay. Eso en el sentido de WAS. EGNOS también tiene pensado hacer una extensión, pero desconozco hacia qué zonas. ¿Ok? Ok, Entonces, gracias. por ese lado, sí. Ahora, en la parte privada, sí ha habido también bastantes mejoras, porque nosotros siempre escuchábamos hablar de todo lo que era OmniStar, Starfix,
SYNAV, etcétera. Y hoy en día, pues en la parte terrestre sobre todo, porque en la parte marina todavía existe como un dominio por ahí de Frugro y de todo esto. En la parte terrestre, pues podemos conseguir otras opciones como por ejemplo el RTX de Trimble, podemos conseguir Atlas también de Hemisphere y también, digamos, con eso se ha modernizado el RTK, ¿no? El RTK, si tenemos un equipo bien robusto, pues podemos tener un equipo que nos garantice un relleno, entre comillas, un relleno a la hora de que yo pierda señal, por ejemplo, de la base, ¿sí? Si yo estoy recibiendo UHF y tengo activo el X-Field, precisamente eso activa la banda L y yo estoy recibiendo la corrección de satélites geoestacionarios mientras vuelvo a recuperar la señal UHF. Entonces, en ese aspecto también ha habido muchísimas mejoras, ¿no? Bueno, y supongo que de alguna manera el desarrollo de PPP en tiempo real también empezará a generar su impacto en este mercado. Sí, muchísimo. De hecho, conversaba con Paola y ella me dice que el impacto por allá en Europa es bastante grande. Ella está trabajando con Sapcorda y realmente me estuvo explicando, porque soy honesto, no comprendía muy bien cómo era el tema de PPP, RTK, y me pareció súper interesante porque ya es todo el componente, digamos, como atmosférico y todo el componente también de parámetros de reloj y todo esto, ¿no? Todo lo que sabemos que conlleva hacer un PPP, ¿no? Y todo el tema de hacer las estaciones de referencia virtual, pues, digamos, en el primer mundo, por llamarlo así, obviamente están inundados de estaciones CORS, pues eso es un plus muy valioso, ¿no? Pero en mi caso particular, estamos aquí en Latinoamérica luchando a que los institutos se aboquen a lo que es la transmisión de N-Trip de forma libre, ¿sí? Hace poco Ecuador acaba de liberar eso, me parece que es un paso bien importante, pero por lo menos en Perú no lo han hecho, en Colombia tampoco lo han hecho, a pesar de que existe un número importante de estaciones, ¿ok? Entonces, digamos, dentro de otras preguntas, siempre me llegan preguntas, ¿es cierto que Beidou y Galileo no están disponibles globalmente? Pues lo acabamos de ver, si están disponibles globalmente, y eso no es porque lo digo yo o es porque lo diga un catálogo, ahorita se los voy a mostrar en un RINEX, en donde ahí, digamos, matamos la culebra por la cabeza, ¿ok? Hay personas que piensan trabajar solo con GPS me ofrece mejores resultados que trabajar con el resto de constelaciones, pues yo particularmente pienso que, mira, dice Hermes García, muchísimas gracias Hermes, me dice que en Chile tampoco han liberado el tema de N-Trip y que en Argentina sí. Sería interesante el resto de amigos si pueden, digamos, compartir sus experiencias, ¿no? Hay personas que no le tienen fe a GLONASS, hay personas que no le tienen fe a Galileo y a Beidou, pero yo creo que si está la disponibilidad, pues hay que hacerlo y el tener buenos resultados no solamente depende del hardware, depende también de todo lo que es planificación, depende de todo lo que es ejecución, procesamiento y saber hacer las cosas, así de sencillo. Actualmente necesito un receptor GNSS que reciba L5 porque todos los satélites ya están transmitiendo esta señal, pues se los acabo de decir, lamentablemente no todos están, digamos, recibiendo esa señal porque solamente hay un satélite GPS que está transmitiendo L5. En un futuro sí se va a tener esa posibilidad, pero digamos, tenemos que verlo en función de que ni siquiera en 1 o en 2 años vamos a tener esa total disponibilidad, sino yo creo que va a ir más hacia los 5 años o quizás una década, ¿ok? Entonces, si seguimos un poco, por favor, dice que Hermes también comenta que se maneja de forma privada en Argentina. Sí, en Colombia también hay estaciones privadas, pero digamos, viéndolo desde el punto de vista público, libre, ¿no? Lo que en Venezuela en algún momento se quiso hacer con todo el tema de remos. ¿Okay? Entonces, aquí viene un tema bien importante y es el saber también, así como se modernizó el hardware, se modernizó el software,
pues también pasamos de un formato RINEX 2.11 a un formato RINEX 3.02. Y yo he visto con bastante preocupación que las personas no se toman el tiempo para saber qué me impacta utilizar el uno o el otro. De hecho, durante esta cuarentena tuve la oportunidad de ver algunos webinars de casas comerciantes a lo largo de Latinoamérica y con terror veía de que la mayoría de ellos recomendaban a las personas utilizar siempre el 2.11. Entonces yo les digo algo, no tiene sentido que yo compre un receptor que tenga la disponibilidad de medir a todas las constelaciones y lo voy a configurar a que mida 2.11. ¿Por qué? Porque 2.11 solamente es GPS y GLONASS, mientras que 3.02 son todas las constelaciones y no lo digo yo, allí está. Entonces, allí cuando vemos los números de los satélites, vemos que G es GPS, R es GLONASS, y en el lado izquierdo, en el 2.11, no vemos por ningún lado la E y la C, que es de Galileo y Beidou. Mientras que si yo tengo el 3.02, pues voy a poder registrar todas las observables que vienen desde esos satélites. Entonces, no hay que subutilizar los equipos, ¿ok? Entonces, mi recomendación es, si tienen esa disponibilidad, pues midan en eso, así de sencillo. Hay personas que dicen, bueno, pero ¿qué hago yo midiendo con 3.02 si la estación permanente del Instituto Geográfico solamente mide con GPS y GLONASS? Bueno, pero eso es otro tema. Pero si tú estás trabajando solamente con tus equipos, donde base es uno de tus equipos, pues utiliza 3.02. ¿Por qué? Porque eso te va a impactar en que vas a tener que medir menos. Vas a tener mayor redundancia en menor tiempo. ¿Ok? Miguel dice, estación permanente ubicada en Estados Unidos de Trimble, donde se puede apreciar el número de satélites y plataformas. Ok. Miguel haciéndole propaganda a la marca con la cual trabaja. O sea, Mira, así, Marcos, una pregunta. O sea, yo supongo que cuando tú te estás refiriendo a RINEX y a las versiones de los RINEX, eso, o sea, en este ejemplo estamos viendo solamente el archivo de observación, pero eso se replica en el resto de los archivos, es decir, el mensaje, correcto. relojes y todo lo demás. Exactamente. Entonces, por ejemplo, para lo que es muy buena pregunta y acotación, Hermógenes, porque para lo que es el RINEX 3.02, tenemos el archivo de observación y aparte también tenemos un archivo de navegación por cada constelación. Correcto. ¿Okay? Entonces, estaríamos ya hablando de manejar 5 archivos y no solamente 2 archivos como nosotros estábamos acostumbrados O a sea, claro, trabajar. aquí ¿Okay? la recomendación fundamental, obviamente tanto para base como para rover, es tener la configuración al 3.02, pero sería un crimen no tenerlo en las bases, es decir, en las cores Oh, claro. o en las Claro. bases propiamente, porque te puedes pelar en que tu rover no lo tenga, pero sería imperdonable que la base no lo tenga y que tu rover sí. Claro, por eso es que hago hincapié en que cuando trabajas con tus propios equipos, es decir, no te estás vinculando a una course o a una estación de referencia permanente, pues sácale el mayor provecho a tus equipos. Así de simple. ¿Ok? Pero digamos, esto para que lo tomen en cuenta, porque hay muchísima gente que comete o mata los archivos, o sea, estás quitando la información a lo que es el procesamiento si realmente tienen la disponibilidad de trabajar en ambos, ¿ok? Claro. Vamos Bueno, Paola comenta algo también interesante. Ella dice que el formato RINEX 2.11 tiene una modificación relativamente nueva que permite añadir las nuevas constelaciones y frecuencias. O sea que se podría decir hay un formato 2.11 Plus que claro. con cierta manipulación a través de una herramienta, un software, un script, me imagino, se puede entonces añadir adicionar esta información. Ya después veremos eso en detalle. Así es. Continúa, Marco. Bien. Bien, entonces también esto, digamos, se traslada a lo que serían los formatos RTK. Entonces ya nosotros veníamos hablando de lo que era RTCM versión 2, ¿verdad? RTCM, ahora tenemos RTCM versión 3, hablábamos de CMR, pero después viene CMR Plus, SCMRX o trabajo mejor en binario, qué protocolo utilizo y por qué hago yo esta lámina así, porque lamentablemente, créanlo o no, hay muchísimos profesionales que aún dudan de la interconectividad entre marcas, ¿ok?
y se los digo a título personal. Yo llegué a Geotop y nunca habían conectado un GPS de distintas marcas. ¿Okay? Cuando yo les dije eso se pueden hacer, de vaina no me votan porque creían y ellos estaban seguros de que no se podía hacer. Yo agarré un Leica, un Topcon, un South, los puse en 3, los puse en la misma frecuencia, los puse en el mismo formato, en el mismo protocolo y adiós luz que te pagaste porque ahí se conectaron automáticamente. Entonces, claro, lo que pasa es que eso no le conviene a los fíjense, fabricantes, al que vende el equipo no, no le conviene revelar eso. No te creas, Hermógenes, no te creas, porque eso te da la posibilidad de vender rovers más económicos a los clientes. Claro, pero ¿Entiendes? quizás esa ha sido la mentalidad, ¿no? No quiero decir que no sea inteligente, sino que creo que es una estrategia que, o sea, aquí hay dos cosas, o es por ignorancia o es por una estrategia de marketing. Pero estrategia de marketing si tú vendes la misma marca, solamente una marca. Exacto. Pero en este caso ellos tenían el almacén lleno de equipos más económicos donde yo les dije, ustedes pueden vender estos rovers más económicos a alguien que tenga Trimble y Leica. Y eso fue lo que hicieron. Ya, ok. Entonces, digamos, los que va desde ese punto de vista. Entonces, obviamente digamos, con la modernización de todo el sistema, pues los formatos se han ido modernizando también, valga la redundancia, para incluir mensajes adicionales que permitan sacarle provecho precisamente a todas las observables que están disponibles. ¿Okay? Entonces, esto también pasa mucho. Si tú estás haciendo RTK, ¿verdad? Y tienes tu base, vas a transmitir por UHF y tienes la posibilidad de transmitir con todas las correcciones, con todas las constelaciones, pues no utilices el formato RTCM versión 2, sino que vete directamente al formato 3. Y si no voy a necesitar interconectividad con otras marcas, pues trabajo con los mismos formatos de binarios de los equipos, donde también le sacan el provecho a todas las constelaciones. ¿Okay? Ahora, Entonces, Marco, una pregunta también que me surge. Todo este tema de la multiconstelación y GNSS y todo esto, obviamente tiene un gran impacto, sobre todo en ambientes con obstrucciones, es decir, ciudades con edificios altos, etcétera, o zonas de bosques densas, de árboles con cierta altura. O sea, pero en condiciones, por ejemplo, como los médanos de Coro o como las áreas de producción petrolera en West Texas. O sea, ¿qué tan importante puede ser tener todos estos? Porque esto, por supuesto, tiene un costo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es el valor agregado que esto tiene, considerando los costos, en un ambiente donde no es necesario? Pero ahí es donde yo te voy a decir algo, Hermógenes. Cualquiera, y yo creo que es lo que estás pensando tú, creerías que por poder rastrear las 4 constelaciones va a ser más caro. Ok. ¿Verdad? Y yo te digo que existen receptores que por la mitad del costo de un receptor de la gama Rolls Royce, por decirlo de alguna forma, ya de una vez te ofrece de entrada el rastrear las 4 constelaciones y no así como las otras marcas donde te piden pagar por un upgrade. ¿Okay? Entonces eso es bastante importante. Por ejemplo, nosotros comercializamos una marca en donde el board GNSS es Trimble. ¿Okay? Entonces aquí hay gente súper fanática de Trimble. Y yo no lo critico. Trimble es rolo y tranco de marca. O sea, todos sabemos que eso es así. Eso es innegable. Sería irresponsable de mi parte decir que no. ¿Ok? Me parece que son una monstruosidad de equipos. Leica también son muy buenos equipos. Topcon también son muy buenos equipos. Ojo, estoy hablando desde mi experiencia personal. Quizás habrá personas que digan, no, joda, pero eso no tiene nada que ver con Java. Yo he utilizado Java y es lo máximo. Sí, bueno, chévere. Comparte tu experiencia. Estoy hablando desde mi experiencia personal, ¿ok? Entonces, eso es lo que hay que analizar desde el punto de vista a la hora de elegir un equipo Hermógenes. ¿Okay? Entonces, digamos, también eso es sumamente importante. O sea, hay que analizar el todo, no solamente dejarse llevar por una marca. Y es importante destacar lo de Trimble hecho en Latinoamérica.
Trimble ganó muchísimo terreno en Latinoamérica porque Trimble siempre estuvo a la mano con Sirgas. ¿Ok? Y yo no sé hasta qué punto, digamos, fueron auspiciadores, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de los institutos geográficos a nivel latinoamericano tienen estaciones de referencia Trimble. Entonces, allí los vendedores, y me parece excelente, y el marketing que hicieron fue brutal, porque todavía yo sigo escuchando personas que dicen, no, lo único que sirve es Trimble. ¿Por qué? Porque las estaciones del Instituto Geográfico son Trimble. Si yo tengo otro equipo, no se va a conectar. Entonces, por muy anticuado que suene, créanme que eso todavía se sigue escuchando. ¿Okay? Entonces, fíjense, aquí yo estoy colocando 3 épocas de distintas mediciones hechas en el área urbana de Lima, en donde el 16 de abril del año pasado, ¿verdad? Se logró captar 9 satélites GPS, 5 GLONASS, 6 Beidou y 3 Galileo para un total de 23 satélites. Te estoy hablando que no eran las condiciones ideales, Hermógenes. Era un ambiente urbano donde había edificios no tan altos, pero sí había construcciones alrededor. ¿Okay? Tenemos otro que fue medido el 26 de julio del 2019, en donde tuvimos un total de 25 satélites. Y hay otro del 23 de enero del 2019 de 22 satélites. Entonces, ¿por qué muestro esta gráfica? Porque hay personas que dicen, no, pero es que siempre el que menos se recibe es Galileo. Y no es así. Fíjense en el último caso en donde el Beidou solamente se agarró 1 y Galileo fueron 6. Entonces, digamos que todo tiene que ver también con el tema de obstrucciones. ¿Okay? Y aquí es bastante importante decir algo. También como un compañero ahí me colocaba, no recuerdo el nombre, creo que fue Hermes, que decía que es mejor tenerlo y no necesitarlo. Yo también lo aplico al tema de mediciones estáticas. Hay muchísima gente que comete el error de poner a grabar los receptores con un ángulo de máscara de elevación muy alto, ¿verdad? Y lo que están haciendo es perdiendo datos. ¿Okay? Entonces, todos sabemos que yo puedo colocar a medir a 0 grados si yo quiero, y luego en el software de postproceso voy aumentando la máscara de elevación a lo que me pidan o a lo que yo necesite. Porque esa es la otra. O sea, nosotros como geodestas tenemos la capacidad, o deberíamos tener la capacidad de razonar para saber que hay estrategias de procesamiento también que me permiten salvar o no una medición. Por lo menos yo he procesado redes geodésicas en donde algunos puntos los he tenido que procesar a 30 grados de máscara de elevación cuando los otros no, solamente 15. ¿Okay? Y he tenido que hacer el switch entre combinación de frecuencias X, Y, Z. Eso es en lo que nosotros también podríamos marcar una diferencia, en no ser profesionales que apliquen digamos, una receta para un procesamiento. ¿Sí? Y yo soy anti videos de YouTube, yo soy anti manuales, pulsa este botoncito, después vaya a esto. ¿Por qué no? Porque hay que razonar. Y como comenta Paola, dice que los ángulos de elevación baja ayudan enormemente a la precisión de la altura. Entonces, siempre existe ese paradigma de que no, las mediciones bajas siempre van a generar problemas, y no es así. Hermes nos indica que desde hace rato adoptó medir siempre en 0, y es una buena práctica. Es una buena práctica porque voy a tener todos los datos. Lo que no puedo pretender es, si medía 15, poner a procesar a 10 porque me estoy cayendo a mentiras. Marcos, una pregunta. Entonces, bueno, Marcos, yo creo que eso tiene su explicación, digamos, histórica. O sea, recuerda que los primeros software de procesamiento tenían muchísimas limitaciones para hacer esos cambios. O sea, yo que empecé hace, no sé, 20 años atrás quizá con esto, vine a ser el monstruo del GPS, y no habían esas opciones tan como ahora. O sea, que son fáciles de aplicar esos cambios que tú dices, o esos filtros, y escoger y limpiar la data. Antes eso era a código. Entonces, eso es una de las razones por las que eso se incrustó. Sí, se incrustó en la educación, de hecho. O sea, yo creo que todavía hace 10 años se enseñaba así. Pero entonces te pregunto, si hay un equipo, si yo coloco una antena en el Everest, podría tener un cut-off
más allá de los 180 grados, es decir, que pueda capturar satélites por debajo del horizonte. Ahí sí me tiraste a matar. Está peor que las preguntas de Hoyer en los satélites. No, vale. En clase. Solo curiosidad. No tengo idea, no tengo idea. Y Ramón está muerto a la risa, yo creo que tampoco sabe. No sé si Paola ha tenido experiencia con eso u otras personas ha tenido experiencia con eso. No sé, lo desconozco. Sí, obviamente es un escenario hipotético casi que imposible de replicar, ¿no? Pero, por ejemplo, yo digo esto porque yo he pensado, si tú colocas una estación base en la punta del edificio más alto de Nueva York, por dar un ejemplo, ¿por qué no recibir datos por debajo del horizonte? O sea, estoy hablando de un escenario real en un ambiente urbano, donde seguramente en el futuro, cuando se empiece el tema del servicio GPS para los carros autónomos, probablemente esto vaya a ser de alguna forma necesario o no, sobre todo si, como dice Paola, esos datos pueden ayudar a que mejore la, Sí, la calidad de la la altura. precisión Pero de la bueno, altura. sí, Sí. pero bueno, eso es otra Yo lo discusión. desconozco, pero yo creo que puede existir una limitante a nivel de hardware también, ¿no? Recuerda que todo lo que es la construcción de la antena con el tema de mitigar todo lo que es el multipath, pues no sé si existe una restricción por debajo de eso, ¿no? Porque precisamente nos llevaría a pensar de que las señales que vengan en un ángulo más o por debajo del horizonte, pues vienen reflejadas, ¿no? Entonces creería que por allí, por hardware, estaría un poco limitado. Bien, entonces digamos que esto es para que lo vean. Esto fue mediciones que hice personalmente y la mayor cantidad de satélites que he captado en Perú son 36, lo cual me pareció algo absurdamente genial. Eh, con un Leica GS18 en la zona de la selva peruana. ¿Ok? Entonces ya nosotros podríamos estar esperando fácilmente por encima de los 20 satélites sin ningún tipo de problema. Entonces ya hablando un poquito de la actualidad del mercado por marca, pues comienzo con Trimble, que es con la que nosotros estamos más familiarizados. Y vuelvo y repito, para que quede constancia, no estoy diciendo que Trimble es malo, me parece que son súper geniales. ¿Verdad? Pero bueno, estoy trabajando para Leica ahorita, entonces si quieren comprar, cómprenme en Leica. Bien, entonces, vamos con los receptores. Tenemos el R8, el R10, el R2 y también existe el R12, ¿verdad? En donde, digamos, existen diferencias entre ellos en todo lo que es la parte de del board que tienen para realizar las mediciones y algunas características que aquí yo quiero hacer hincapié. Hay gente que a veces no se fija en características que van a impactar en, digamos, en el trabajo de campo. Por ejemplo, a mí me resulta más conveniente tener un equipo que tenga la posibilidad de insertarle dos baterías, ¿verdad? En donde yo pueda hacer cambio en caliente, porque en campo yo podría tener otro set de baterías y cambiarlo sin necesidad de apagar la base o sin necesidad de apagar el rover, ¿verdad? Eso es algo que yo le daría muchísimo peso. Otra característica sería, bueno, hablemos de hardware. Bien, el hardware de Trimble, el hardware de Leica y el hardware de Topcon es hardware todoterreno. ¿Okay? Y de allí yo creo que viene en gran parte su costo. El costo tiene una razón de ser, ¿sí? Obviamente ellos le meten su plus ahí por la marca, porque bueno, la marca vende, obviamente. ¿Ok? En materia de colectores, tenemos desde el TSC2, bueno, ya los que trabajamos con el TSC1 por allá en, no sé, en Oceaneer y en aquellos lados, pues esos ya quedaron sepultados, digamos. Tenemos el TSC3 y algo que a mí me parece una aberración para manipular, que es el TSC7, pero Miguel de repente va a pegar el grito y va a decir, no, eso es lo mejor que hay en el mundo, ¿verdad? Tiene una pantalla de 7 pulgadas y a mí particularmente me parece que es exageradamente grande, me imagino que debe ser bastante pesado también. Pero para actividades que necesites
esa protección extra, esa visualización extra, como por ejemplo la parte de Machine Control, pues obviamente eso también eso debe tener un impacto súper positivo para lo que es todas esas labores, ¿ok? Hay algo que se está estilando mucho ahorita, es también utilizar receptores GIS, ¿verdad? O dispositivos que tienen la posibilidad de tener precisiones o exactitudes submétricas también como controladores. Entonces eso también resulta bastante importante, ¿no? Yo digo, bueno, si yo tengo la posibilidad no solamente de hacer puros trabajos geodésicos y topográficos, sino de repente también le meto la parte GIS, pues me resultaría más conveniente comprar un sistema en donde el colector ya sea ese, ¿ok? Entonces digamos que ese tipo de combinaciones uno tiene que irlas analizando. Entonces, en materia de cores, bueno, tienen la Trimble Alloy, y sus antenas choque ring, sí, que obviamente no tienen ningún tipo de problema. Aquí sí voy un poquito contra Trimble. A mí particularmente no me gusta mucho, me parece que le ha faltado modernización a la parte del Trimble Business Center, no en lo que hace, no, sino en el aspecto, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, el Business Center sabemos que es un software muy bueno y esto es bastante importante resaltarlo, es una suite que no solamente procesa GNSS, sino que ya tiene la posibilidad de hacer procesamiento también de nubes de puntos, hacer procesamiento de fotogrametría y de manejar volúmenes de información bastante importantes. ¿Ok? Y su software de campo, digamos, tiene el Trimble Access que sin ningún tipo de problema pueden trabajar, digamos, son equipos muy, muy buenos. Algo que quiero destacar es que todas sus plataformas de software de campo trabajan en ambientes Windows, ¿ok? Y esa, digamos, es una de las diferencias con otras marcas que vamos a ver más adelante. Entonces, seguimos a la otra lámina, que es la de Leica. Miguel nos comenta que también existe otra gama de receptores GNSS que forma parte de Trimble Construcción. Eso, gracias Miguel por tu acotación. Eso es muy importante porque precisamente el hardware va más a lo que es mayor resistencia. Por lo menos yo estuve en una obra aquí en un puerto donde tenían esa serie de equipos y realmente parecen un tractor de guerra, o sea, equipos que se veían hasta golpeados y todo y están funcionando como si nada. Entonces, digamos, tienen esa protección para todo lo que es la parte industrial bien potente. ¿Okay? Entonces, en la parte de Leica tenemos receptores desde el GS08 al GS14 que ya lo descontinuaron, solamente lo que hay en stock es lo que van a vender. El GS16 y el GS18T, que ahorita es, digamos, el emblema de la marca Leica. ¿Por qué? Porque es un receptor que tiene integrado una unidad de medición inercial, que es IMU, en donde mide la inclinación del bastón. Entonces, con este equipo, tú puedes realizar mediciones muy precisas sin necesidad de tener el bastón nivelado. Y obviamente esto impacta muchísimo en todo lo que es la productividad de levantamientos RTK y de replanteos también. Porque en ese momento lo que es, cuando tú le activas eso, digamos el software de campo te lleva a una visual 3D en donde prácticamente son tus ojos, pues, o sea, puedes llegar muchísimo más rápido a un levantamiento, ya no estamos guiándonos por flechas o por brújulas, sino que prácticamente estás caminando hacia tu destino, ¿no? También ofrece obviamente las cores con sus antenas choque ring. Y algo que quiero destacar es que también, al igual que Trimble, se maneja en ambiente Windows y el software de campo es el Leica Captivate, que me parece muy, muy, muy chévere, al igual que el Access también, como nos dicen nuestros amigos. Y el Infinity es el software de postproceso, que es el que sale a hacerle la batalla al Business Center. Y particularmente me gusta mucho todo lo que es la parte de reportes. Me parece que lo pensaron muy bien a nivel de reportes. ¿Ok? Seguimos en la otra página, Hermógenes.
Sí, recuerden, los amigos que están nombrando a Stonex, que están nombrando a esto, perfecto. Pero recuerden que estoy hablando desde mi experiencia, ¿ok? Entonces vamos a hablar de Topcon. Tenemos el GR5, que es un equipo que lo busca muchísimo para todo lo que es movimiento de tierra, para todo lo que es minería, porque su hardware realmente es súper resistente y es un equipo que prácticamente es ciego. Entonces no tiene muchos conectores ni muchas cosas que queden expuestas que se puedan deteriorar. Lo busca muchísimo para eso. De hecho, Topcon planificaba sacarlo de su línea de productos desde hace mucho tiempo, pero tanto es, digamos que es el modelo que más venden que no lo han podido descontinuar. Ellos sacaron el Hyper-VR, que digamos es el que viene como a sustituirlo, pero la gente aún pregunta por el GR5, ¿ok? Entonces no sé si ustedes también están interesados, digamos, a nivel de costos. Les puedo hablar de que, por ejemplo, este GR5, lo que sería un sistema de base y rover con su controlador, software de campo y software de postproceso, están alrededor de $25,000, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de $25,000, estamos hablando de que solamente recibe GPS y GLONASS y no tiene radio externo UHF. ¿Okay? Que Paola por allá la otra vez me regañó y me dijo, ¿qué vaina es eso, rayos externos UHF? Si Paola estamos en Latinoamérica, eso todavía se utiliza por aquí. ¿Ok? Tenemos también las estaciones CORS y hablando también de precios de Leica, Leica incluso está un poquito más arriba en costos de lo que es Topcon. ¿Okay? Entonces estaríamos hablando de que un sistema GS18 podría estar llegando a los $35,000. Miguel, no sé si nos puedes comentar aproximadamente cuánto está un costo de un sistema de repente R10, tú que trabajas con Trimble. ¿Ok? Entonces, también tienen, el VR también viene con tecnología IMU. Miguel nos hacía la acotación de que el SPS 986 de Trimble también viene con IMU y hacia allá es donde vamos precisamente. ¿Ok? Entonces, en la siguiente página, Hermógenes, vamos a hablar de, vamos a empezar a hablar de los equipos chinos. Y aquí es donde yo quiero, digamos, hablar un poquito más con propiedad. ¿Por qué? Porque no solamente estoy en contacto con quienes venden, sino estoy en contacto con el soporte técnico e incluso con los desarrolladores de software. ¿Okay? Entonces, en esta lámina vemos los equipos South que vienen con la serie Galaxy, que viene desde el G1, G1 Plus, G6. Son equipos tal cual como se lo decía, con la mitad de lo que cuesta un GR5 se pueden comprar un sistema de estos. Tienen también una serie de colectores que digamos que van desde los más protegidos hasta los más económicos, porque tampoco para todas las aplicaciones necesitas el colector más fuerte del mundo. Y también tienen, digamos, lo que son los receptores GIS, que a mí particularmente no me gusta llamarlos submétricos, pero bueno, es como son conocidos en la mayoría de Latinoamérica. ¿Qué características me llaman la atención de estos equipos? Yo les soy sincero, la primera vez que los agarré, yo dije, estos equipos no creo que ni siquiera me den la posición. ¿Ok? ¿Por qué? Porque venía con el chip de que lo único que servía era Trimble. Leica, bueno, todos sabíamos que Leica en Venezuela era casi incomprable. De hecho, conocí muy poca gente con equipos Leica en Venezuela, a pesar de que fuera gente que llegaba de otros países con su equipo. Y bueno, la extinta Aztec y Magellan, que muchos de nosotros también manejamos. Pero cuando empiezo a manejar estos equipos, me encuentro con algunas características que me parecieron muy, muy importantes. Primero, tienen conectividad también Wi-Fi. ¿Okay? Entonces, algunos receptores de Trimble tienen, creo que es el R8S, si no me equivoco, y el R10 y el R12, pero por ejemplo, Leica no ha adoptado todavía la conectividad Wi-Fi. ¿Ok? Y esto me lleva a la posibilidad de poder configurar el equipo a partir de una plataforma de web UI desde una laptop o desde mi celular. O sea, el equipo lanza una red Wi-Fi que generalmente, por ejemplo, para estos equipos,
digamos, el receptor G6 con el serial tal, así se llama la red. Yo simplemente me conecto a esa red, entro a la plataforma web UI y puedo hacer toda la configuración de lo que es los parámetros del receptor. Puedo ver el estado del sistema, puedo hacer hasta un chequeo de la integridad del equipo. Entonces eso es bastante importante. ¿Ok? El Galaxy G1 trae una particularidad que es que trae un bastón batería. Aparte de que yo tengo la posibilidad de que utilice 2 baterías, también me venden un bastón que tiene como aproximadamente 40 centímetros, que también es una batería. Entonces, estaría hablando de que tengo 4 baterías, porque ese bastón me rinde a lo que serían 2 baterías adicionales. Entonces, eso es una característica bien importante para trabajos en campo, ¿ok? Otra cosa que tienen es chequeo y configuración a través de mensaje de texto. Si yo le coloco un SIM card al receptor y yo hago toda la configuración, yo puedo enviar un mensaje de texto desde mi celular, ¿verdad? Y la respuesta que voy a recibir del receptor es a lo que yo le haya preguntado. Por ejemplo, la base está transmitiendo, me va a llegar el mensaje en el que sí, la base está transmitiendo. ¿En qué formato está transmitiendo? O me puede dar el estatus de transmisión RTK, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso puedo cambiar la configuración a través de un mensaje de texto. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿eso para qué me sirve? Por ejemplo, para hacer mediciones estáticas, ¿verdad? No hace falta de que yo me vaya a cada uno de los puntos con la colectora, sino que cada una de las personas que llegue a esos puntos desde su celular a través de la web UI va a poder iniciar los receptores. Y no solamente iniciar los receptores, hacer el monitoreo de las mediciones. Entonces eso es bien importante. También le han incluido la tecnología IMU a sus receptores, especialmente al G6. Ya está en el mercado el G6 IMU y ya notificaron de que posiblemente para Intergeo, si es que lo hacen, van a sacar el G1 Plus con IMU. ¿Ok? Otra cosa que me parece importante es que ofrece varios software de campo. Entonces puedo ir desde el más robusto dentro de lo que ellos manejan, que sería el Field Genius, que es de Microsurvey, pasando por el Survex de Ruid y pasando para uno más básico que incluso es libre, lo pueden descargar en sus teléfonos, que es el IGStar. Entonces eso me permite manejar bandas de costos también. No todas las personas necesitan el software más avanzado del campo, ¿sí? No todas las personas necesitan manejar grandes volúmenes de información en los colectores. Entonces, eso es la particularidad que me ofrece este tipo de compañía. Ah, bueno, pero ¿por qué son tan baratos, Marcos? Pues no les voy a negar, estoy seguro de que el hardware de un equipo South no es comparable al hardware de un Trimble. Entonces, mientras un Trimble te puede durar, no sé, 20 años, quizás, estos bien cuidados te pueden durar solamente 10. ¿Ok? Pero ahí es donde viene el analizar el retorno de inversión, donde yo diga, bueno, si yo lo que necesito es hacer un proyecto donde necesito incrementar la productividad porque con eso me voy a sacar el billete, ¿verdad? Pues yo en vez de comprar 10 equipos Trimble, pues compro 30 equipos Out y lo voy a hacer más rápido, ¿ok? Y el desgaste de los equipos, pues no va a ser una variable que voy a tener, que no me va a pesar tanto. Entonces, en la siguiente página, bueno, algo que sí tengo que ser bien honesto, es que de esta marca realmente lo que no me gusta es su software de postproceso, que es el Geomatic Office, y es mi eterna guerra con el dealer, y para que ellos, digamos, elaboren mejor ese software. Ese software cuando uno lo abre parece que estuvieses en Microsoft Outlook. O sea, es horrible, es terrible realmente. Pero bueno. Marco, ¿cómo se llama el software? South Geomatics Office. No sé por qué no sé por qué los desarrolladores de todas las compañías tienen tanta imaginación que todos le colocan el nombre de la marca, Geomatic Office. O sea, como que no consiguieran más palabras, pero bueno. Aquí viene una marca que es CHC-NAV, ¿verdad? Que a mí particularmente me gusta bastante y por varias razones, ¿sí? Primero, tienen equipos de varias gamas de precios. Entonces, les estaba hablando de una banda de $25,000, ¿correcto? Entonces, aquí con esta marca, incluso con la anterior, ya les puedo empezar a hablar de una banda a partir de $9,000. Entonces, estamos hablando de un
ahorro bastante significativo. No nos estamos ahorrando $500, o sea, de 9,000 a 25,000. Entonces, yo le digo, bueno, pero yo te vendo por $9,000 y aparte el equipo te viene base, rover, te viene el radio externo para amplificar la señal a 35 watts, te viene el software de campo, te viene tu colectora y te viene el software de postproceso, que es algo que marca la diferencia entre esta marca y la anterior que vimos, que CHC sí desarrolla su software de campo y su software de postproceso. Y particularmente me gustó algo que, repito, aunque suene trillado, digamos, me pasó o es algo que yo pongo mucho en la balanza. Uno de los clientes me decía, Marco, yo necesito comprar un sistema RTK porque yo estoy haciendo un movimiento de tierra en una mina y para mí es muy tedioso por tema de permisos estar moviendo la estación total de un lado para el otro, X, Y, Z. ¿Ok? Chévere. Pero yo quiero que el equipo me reciba la superficie ya en un DXF. Entonces, el equipo no lo tenía. Yo le comenté al desarrollador de de CHC, y en 15 días él me mandó una nueva actualización donde lo podía hacer. ¿Okay? Entonces, eso es bien importante. Y no solamente me pasó solamente con el software de campo, sino con el de postproceso también. Aquí se maneja la proyección UTM, como en Venezuela también se maneja. En Ecuador también, desconozco si en Chile. En Colombia se maneja la transversa de Mercator, pero bueno, a lo que voy es que se necesita obtener los factores de escala combinados, ¿verdad? Para poder, digamos, utilizar estos datos con estaciones totales. Entonces, el reporte del CGO no los daba. Y un cliente se molestó por ello porque él dice, no, yo necesito eso y tal. Y yo le dije, bueno, nada, yo te los puedo calcular mientras una contingencia, y hablé también con el desarrollador, mira, necesito esto y esto. Y con la nueva versión vino algo que, bueno, quizás los que desarrollan software dicen, bueno, pero eso es una huevonada, como decimos nosotros, ¿sí? Pero recuerden que los desarrolladores no son los usuarios, ¿sí? Entonces, nosotros los usuarios somos los que sabemos qué es lo que necesitamos, y el que ellos puedan ir acoplando eso me parece a mí un punto a favor de esta marca, por ejemplo. Ahora, si otras personas lo hacen, también si otras marcas lo hacen, bien, chévere. ¿Okay? Entonces, tienen los receptores I90, I70, I80, I50 y el X91 ya lo fueron descontinuando. Y nosotros actualmente estamos instalando estaciones CORS de esta marca aquí en Perú. Vamos a iniciar con 3. La meta es llegar a las 10 estaciones CORS. Bien, también tiene conexión Wi-Fi, y algo bastante interesante de este equipo es que ellos se pueden conectar en Wi-Fi a drones DJI, es decir, ellos le pueden dar correcciones RTK directamente por su Wi-Fi al control remoto de los drones DJI, sin tener que simular un caster, sin tener que pasar por una laptop, sin tener que pasar por una CORS, ahí mismo. Entonces, ¿qué ventaja me da eso? De que yo puedo comprar un Phantom que ya no tenga la base station que me vende la propia DJI, me estoy ahorrando por ahí unos $2,000, $2,500, y me compro solamente el drone Phantom 4 RTK, que sus ventajas con el Phantom 4 versión 2.0 es más que evidente, y hago mi chamba para adelante. Entonces, digamos que esos son el tipo de cosas que hay que tomar en cuenta. Adicionalmente, el software de postproceso, yo le puedo abrir un módulo para lo que es el procesamiento PPK, que es para la trayectoria de los drones. Entonces, bueno, no me voy a pegar tanto porque ustedes van a creer que yo trabajo para CHC. Vamos para la siguiente diapositiva. Y aquí llego a una marca que yo creo que la mayoría de ustedes la han visto. Jorge me hizo una buena pregunta. Marcos, ¿cuál es el alcance aproximado de Wi-Fi de esos equipos? Jorge, en esa mina precisamente donde estábamos midiendo el movimiento de tierra, ¿verdad? Y hay que resaltarlo, la minería en Perú es minería de alta, o sea, de zonas muy altas. Ahí estamos a 4.700 metros sobre el nivel del mar. Estaba literalmente cagando el frío. Allí tuvimos una conexión de 100 metros con la base, es decir, estábamos alejados 100 metros de la base, necesitamos cambiar algo en la base,
bajar 100 metros a esa altura es llevarse 20 minutos caminando. Y yo hice el switch, ¿verdad? Y pude conectar a la base y cambiar el parámetro que necesitaba, a 100 metros aproximadamente en Wi-Fi. ¿Ok? Obviamente estaba todo despejado, es decir, no tenía influencia de ningún tipo de otras señales. Quizás en el ámbito urbano, pues obviamente esa distancia no va a ser los 100 metros. ¿Ok? Gracias, Jorge, por tu acotación. Dice David. Ajá, David dijo algo importante, que hace poco en Colombia decretaron de que se estableció la proyección transversal del mercado con un solo origen para todo el país. Particularmente me parece que es una locura, pero bueno, ellos son los que deciden eso, y obviamente los software van a tener que dar esa posibilidad de configurarlo, ¿no? Marco, Entonces, vamos si me lo pregunte, ok, adelante. Dime. O sea, es que la pregunta iba orientada hacia más o menos este tema que está aquí en el chat de las proyecciones y esto. O sea, en GPS, donde es tan importante, sobre todo en la ingeniería civil, el replanteo o el levantamiento de estructuras. En ese ámbito, sobre todo en los Estados Unidos, está estandarizado un modelo geoidal por defecto, digamos que puede ser actualizado con el tiempo. ¿Cómo está Sudamérica en ese sentido? ¿Cómo está Sudamérica en el ámbito de los modelos geoidales para poder hacer correcciones desde la altura elipsoidal a la ortométrica de manera con la suficiente calidad que los proyectos civiles requieren? ¿Y qué tan abiertos están las empresas fabricantes a implementar esos modelos geoidales que se han desarrollado por las agencias nacionales en cada uno de los países? Mira, algo con lo que yo me he topado, Hermógenes, es de que las personas que distribuyen eso son de todo menos personas que tienen ese tipo de conocimiento, porque necesariamente no necesitan tenerlo, ¿ok? Eso es un conocimiento muy específico. Ellos son muy receptivos para eso, ¿sí? Por ejemplo, yo le comentaba eso a los de CHC, lo del origen de Colombia. Ellos de una vez me dijeron, mándame un email, dime cuáles son los parámetros, cómo hay que configurarlo, y nosotros en la próxima actualización lo adaptamos. ¿Me entiendes? Y eso que hablas del geoide, yo se lo comentaba a los de SAU también, y yo les decía, mira, es que están preconfigurando para todos los países, pero en Perú no estás colocando nada, y es mejor a veces dar las plantillas para las personas que no saben mucho del tema, ¿no? En una capacitación tú tampoco puedes darle una clase de geodesia física, tú sencillamente lo que tienes es que recomendarle cuál es el modelo que tienen que utilizar, y si ellos ya lo tienen en una plantilla, pues es más fácil para ellos, ¿no? Entonces, en ese aspecto son bastante abiertos, ojo, los fabricantes, a adaptarse a eso, siempre y cuando la información sea oficializada, ¿no? Que eso es lo primero que te piden ellos. Ellos te dicen, bueno, envíame cuál es el documento por el cual están oficializando eso para nosotros adaptarnos, ¿sí? Okay. No es que Marcos Higuera lo dice y este es el geoide que tienes que utilizar. Ok, pero eso responde a qué tan abiertos están las empresas fabricantes a implementarlo. Pero ahora, ¿cuál es el estatus en cuanto a geoide de Perú, de Ecuador, de Colombia? O sea, ¿ya son oficiales los modelos que se han desarrollado a través de CIRGAS como proyecto suramericano al punto de que han sido ya y están disponibles en estos equipos? No, mira, te hablo desde el punto de vista de Perú, con el respeto que se pueden merecer las personas que manejan el tema geodésico en el IGN, pero aquí hay muy malas prácticas en ese aspecto. Por ejemplo, aquí no es que recomienden, porque por lo menos son inteligentes en ese aspecto, que ellos no recomiendan utilizar un modelo geoidal, pero se ha estandarizado, es un secreto a voces, de que el 2008, el EGM 2008 es el mejor geoide que está disponible para el Perú, ¿ok? Y cuando uno pregunta por desarrollos de modelos locales, no tienen ni la mínima intención de hacerlo, ¿ok? Entonces, eso no solamente en materia de modelos geoidal, sino en materia también del datum oficial horizontal, por ejemplo. Ellos todavía ellos obligan a las personas a que le compren la planilla de coordenadas, ¿sí? Y
hoy día todavía están vendiendo planillas con coordenadas de julio del año pasado. ¿Okay? Y no te dejan utilizar las coordenadas semanales de Sirgas. ¿Por qué? Porque obviamente para ellos es un negocio el que les compre sus planillas. Entonces es una coordenada del 31 de julio del año pasado. No conforme con eso, está en ITRF 2010. 2000, perdón. Ni siquiera ITRF 2000. Entonces, sí, básicamente, pues eso hace un cortocircuito en cualquiera que sabe el tema, pero también tienes que saber en qué ambiente te estás manejando, ¿no? Entonces, yo no puedo llegar a decirle a los militares que ustedes la están cagando porque obviamente ellos son los que me van a sacar cagando del país. Claro. Pero bueno, para que veas cómo es el estatus, ¿no? Tú todavía tienes que comprarle Rinex diarios a ellos, tienes que comprarle la data. La de, Data Rinex, perdón. la de las estaciones permanentes. La de las estaciones permanentes, tienes que comprarles la data, tienes que comprarle la planilla de coordenadas de la estación que utilizaste, tienes que pedirle el código el cual le vas a colocar a la placa y tienes que darle un informe con el procesamiento de los vértices y tienes que pagarle a ellos para que te certifiquen. Te estoy hablando que ese proceso te puede costar aproximadamente $200 por punto. Okay. O sea, prácticas de los años 90. Sí, pero bueno, eso tiene componente político, burocrático y económico, porque esa es la gallinita de los huevos de oro de ellos. ¿Me entiendes? Entonces, pues los usuarios han ido presionando poco a poco, pero bueno, lamentablemente aquí no se ve que algo vaya a Sí, cambiar. el problema de esto es que en algunos casos se subutiliza la tecnología, el receptor, Sí. 500 o 600 canales, 8 constelaciones, correcciones virtuales y al final un geoide que tiene 1 metro de error, alturas con 1 metro de error. Entonces es como una incongruencia total, la desconexión que hay Sí. entre la geodesia y la tecnología en el mundo de la ingeniería ya aplicada. Sí. Y bueno, es lamentable, ¿no? Es lamentable porque obviamente se pueden hacer muchísimo mejor las cosas, ¿no? Y yo creo que ese mismo negocio que tienen con el Rines y eso lo podrían conservar modernizándose, pero digamos, yo creo que eso debe tener un componente burocrático muy fuerte. De hecho, si revisamos la participación de los países en Sirgas, Perú es el que menos participación ha tenido. Entonces, eso también tiene muchas cosas, ¿no? Y nada, eh, por lo menos aquí en Perú hay una universidad que es la Universidad del Altiplano, que queda a orillas del lago Titicaca, en Puno, impresionante vista por allá. Tuve la oportunidad de ir y son personas muy receptivas, pero esas personas no están muy bien conectadas con el IGN. Entonces se ve que son como mundos aparte. Entonces, por allí como que viene el tema. Y ellos realmente son los especialistas en eso aquí, ¿entiendes? Claro. Y ellos dentro de su mundo manejan todo bien, digamos, pero no hay como un buen match ahí con la parte del IGN, tomando en cuenta que el IGN es una institución militar. ¿Okay? Claro. Entonces, bueno, por ahí ya va el tema. Entonces, digamos, aquí viene una lámina como para que el resto de amigos no me agarren idea, pues aquí presento, digamos, otras marcas que hay en el mercado. Yo no estoy diciendo que las que puse son las mejores, vuelvo y repito, desde mi experiencia personal. Tenemos Java, Foif, Survey, Geomax, que quiero comentar algo de Geomax. Geomax, los vendedores dicen Geomax, la segunda línea de Leica. Eso es mentira, eso es falso. Ningún equipo Geomax se construye en las fábricas de Leica de Suiza. Ahora, lo que pasa es que Geomax es una empresa que pertenece al grupo Hexagon y Leica Geosystem también pertenece al grupo Hexagon. Entonces, por ahí lo meten como si fueran primos y no, ni siquiera son primos, ni siquiera se conocen. ¿Ok? Pero con eso no digo que sean buenos o malos. Cada quien tiene su criterio. Está Stonex. Yo trabajé con estaciones Stonex en Venezuela. Me parece una marca muy buena, muy confiable, pero sin embargo el hardware deja mucho que desear. O sea, y eso no solamente es Stonex, eso también lo puedes ver con otras marcas
como FOIF, como High Target. ¿Okay? Y bueno, tenemos otras marcas como Garmin, como Comnaf, Septentrio y Hemisphere, que tiene el sistema para lo que es de correcciones Atlas, que digamos es la corrección que se puede conseguir más low cost en el mercado, y otras marcas que desarrollan otro tipo de tecnología, como por lo menos u-blox o por lo menos Sapcorda, que es en lo que está trabajando Paola, para todo lo que tiene que ver con vehículos autónomos, ¿no? Entonces ahí ya entraríamos en otra parte, ¿no? En otro mundo total de lo que sería GNSS aplicado a la ingeniería. Entonces, en la siguiente página, Hermógenes. Se quedó dormido el Moji. Ahí va. Entonces, ¿cuál es la tendencia en las mediciones? Es que nosotros aún trabajamos en esta parte de Latinoamérica, con base, rover y radio externo para enviar corrección a través de UHF. Entonces, eso operativamente trae muchos problemas, y los fabricantes han analizado el qué tan realmente necesitan las personas un radio que amplifique a 35 watts. Y esa pregunta también me la hicieron a mí, y yo le digo, mira, ningún tipo de sentido. ¿Por qué? Porque acuérdense que la precisión, digamos, decrece con respecto a la línea base, ¿verdad? En RTK no tengo nada que hacer. Y obviamente con UHF eso también va a ser un problema. Entonces, las personas que utilizan este tipo de equipos, radios de 5 kilómetros, para ellos es mucho más que suficiente. O sea, esas personas nunca van a ir a hacer un RTK para hacer un levantamiento para una vía, para proyectos lineales, que es el proyecto donde más buscan este tipo de equipos, esperando que haya una recepción a los 30 kilómetros. No, ellos prefieren, y la recomendación siempre es esa, manejar líneas bases un poco más cortas. Marcos. Entonces, ajá. Marcos, ¿qué tal? En realidad a nosotros nos pasa, es Ricardo Balbuena, a nosotros nos pasa, es porque nosotros trabajamos en el campo offshore y, por ejemplo, con respecto a los radios que son externos, o sea, es importante equipos que no tengan radio interno, porque hay muchas leyes en muchos países. Es más, te incluyo que Perú es uno. Actualmente viajamos de Uruguay a Perú, actualmente también me encuentro en Perú. Ya después conversaremos. Estoy al norte, estoy en Talara. Y Perú no te permite ingresar por leyes los radios. Entonces, por eso sí es importante los equipos con radios externos. Y en muchas partes del mundo es una limitante el radio interno. Entonces, limitas la entrada a tu receptor. Es muy importante, obviamente, contar con los radios externos. Y bueno, y sí nos ha pasado con bases con más de 20 kilómetros. Bueno, en Uruguay tuvimos un sondeo que tuvieron líneas, una línea que 40 kilómetros creo que llegamos, con un banco Arquímedes, alejado de la costa. Y en realidad, o sea, depende de la aplicación, ¿no? O sea, obviamente la precisión no es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de dos cosas distintas cuando te sales de la Tierra. Pero sí, bueno, continúa. Claro. Quería agregar algo en el mismo sentido de Ricardo, ¿no? Hasta cierto punto tú tienes, digamos, en un 90%, Marcos, es una verdad. A lo mejor el radio más allá de cierta distancia, o sea, entiendo el contexto de lo que estamos hablando, pero por ejemplo en sísmica es fundamental. En sísmica, claro, que son proyectos terrestres, refiriéndome al terrestre, hace falta el radio porque a veces las distancias son mayores a las que estamos hablando en el ejemplo que tú nos estás dando. Y bueno, y Ricardo también da un ejemplo. Genial. Pero es bueno y eso pasa. Sí, y eso pasa también. Ustedes están, o sea, lo que él ha resaltado, cuando se trata ya de un ámbito internacional, entonces el que va a comprar el equipo necesita estar al tanto de esas limitaciones que pueden presentarse en el futuro cuando quieres moverte de un país a otro.
Claro. Y eso pasaba en Venezuela también. Recuerdo que a veces habían ese tipo de restricciones. Así es. Y eso Sí, tiene bueno. eso tiene una razón de ser, esto tiene una razón de ser porque hay bandas, no sé si el término correcto es banda, o ancho de banda, no sé, pero digamos, hay límites en el espectro radioeléctrico que están reservados para cuestiones comerciales. Entonces, Sí, ese era uno de los temas que había con los receptores MLIT, que aquí en Perú no les estaban dando entrada porque ellos trabajan en la frecuencia entre los 800 y 900 MHz, si no me equivoco. Entonces, aquí en el Perú, el ministerio, no te adelantes, vamos a atrás. El ministerio solamente te aprueba, te deja homologar, es decir, te deja pasar de aduana los equipos que estén entre los 400 y 500 MHz. Entonces, por ahí van los tiros, Ricardo. Muchas gracias por tu acotación. Pero a lo que voy, no, no es sí, que van a eliminar los radios externos. Ya va. O sea, el radio externo lo van a eliminar, ¿verdad? Como un accesorio que ya viene dentro de cualquier sistema. Es decir, ellos te venden el equipo completo. Lo van a dejar ya como un accesorio para esos casos en los que las personas realmente lo necesiten. ¿Por qué? Porque están viendo que ese nicho no es tan grande. Entonces, hay personas que compran el sistema completo y no utilizan el radio externo. ¿Ok? Entonces, claro. la tendencia es que ahora no vamos a ver, que eso me faltó decirlo, ¿verdad? Eh, eh, ya no hablamos de un receptor que es solamente base y uno que es solamente rover. No, son totalmente intercambiables y configurables. O sea, cualquiera puede ser base y cualquiera puede ser rover. ¿Ok? La tendencia es que los dos tienen radio interno y hay un radio externo. Bien. Ahora, ellos lo que están analizando, y de hecho ya vienen los lanzamientos, es que la base, por lo menos la mayoría de los equipos transmiten internamente entre 1 y 2 watts. La base la van a llevar le van a colocar un módem que pueda transmitir a 5 watts y por supuesto le van a tener que colocar una batería más grande porque va a tener mayor consumo. Entonces estaríamos ante un eventual sistema en el que la base va a ser un poquito más grande, con un módem más grande, con una batería más grande y el rover sí va a ser un equipo que incluso va a tender a ser más liviano para que la persona se canse menos en campo. ¿Me entiendes? Entonces a eso es a lo que voy en esta diapositiva. Eso es lo que viene en varias marcas. ¿Bien? Entonces, también en Latinoamérica, pues la necesidad de que se liberen las cores y de que tengamos disponible todo este sistema. Entonces, la tendencia también en la parte de controladores, pasando desde la computadora 486 de Trimble, ¿verdad? Que vemos en la primera figura, pasando a lo que es también un colector más industrial como es el Topcon FC5000, pasando ya a prácticamente un teléfono que tiene también alta protección de CHC, en donde es importante que ya viene en ambiente Android. Entonces, el Android obviamente es mucho más familiar para las personas aquí en Latinoamérica. Aquí no se consume tanto iPhone. Aquí los únicos que consumen iPhone en Latinoamérica son los cifrinitos como Mario Forllones, ¿me entiendes? Pero la tendencia es ir a a que las personas que, digamos, a algo que yo voy es en el sentido de yo yo como usuario, no siempre necesito un colector de ese tamaño. Yo no siempre necesito un colector industrial. Ni yo tampoco a veces necesito incluso comprar un colector, sino por lo menos yo puedo comprar la licencia y tener el software en mi celular y se acabó. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es estático de vez en cuando, porque yo lo que voy a hacer es de repente, digamos, unos puntos de control terrestre para fotogrametría y ya. Entonces, a eso es a lo que voy y a eso es a lo que yo defiendo. O sea, la globalización es en todo. O sea, ya nosotros ver los sistemas como cerrados de que me están vendiendo es con estos controladores, hasta allá no. O sea, en un futuro cercano, eso se va a acabar. Y es el éxito que ha tenido Emblit. Es el éxito que ha tenido Emblit. Emblit son equipos que son bien económicos y que tú puedes controlarlos desde tu celular. ¿Cuáles son los puntos negativos que yo coloqué en la página de Emblit? Que muchos usuarios dicen que la corrección RTK no es tan estable, es decir, que los radios modem no son tan buenos. No tiene parámetros de calibración de antena oficiales por el IGS.
y digamos, no tienen un software de postproceso dedicado, ¿sí? Pero dirán personas, bueno, pero a mí ¿qué me interesa eso? Perfecto, está bien. Voy al otro punto. Si yo voy a hacer aplicaciones sencillas, digamos, en donde eso es manejable, pues es mi mejor opción. Entonces, ahí es lo que tengo que analizar. Todo eso es lo que yo debo analizar. ¿Por qué? Porque pasamos a subutilizar equipos, que es lo que nosotros no queremos hacer. Entonces, en la siguiente página, Hermógenes, dice Hermes que Enli está como Xiaomi que quiere ganarse el mercado de los precios. Y eso es muy interesante. Y también va a ser interesante ver en el futuro cómo las grandes marcas van a reaccionar a eso. ¿Sí? Y no me extraña de que las compren. ¿Sí? Porque ¿cómo tú arrancas de raíz una amenaza? Comprando esa compañía. ¿Sí? Así de sencillo. Como Trimble compró Astech, Spectra, etc. Vamos adelante. La siguiente página. Entonces aquí viene algo, también la tendencia es, bueno, necesidad de consumir mayor cantidad de observables disponibles, la tendencia de receptores con integración de tecnología IMU para no necesitar que nivelar el bastón, y pues obviamente la tendencia al desarrollo de low cost, ¿no? De soluciones GNSS low cost, y lo que comentaba ahorita, cómo van a enfrentar eso las grandes marcas. Eso va a ser algo bien interesante. Ahora, utilizar unos dispositivos de estos low cost no es tan sencillo, ¿no? Digamos que tiene sus componentes de programación, tiene sus componentes que hay que llevarlos a cabo y pues su operación no es tan cómoda como el resto de equipos. Pero bueno, existe de todos colores, de todos precios y de todos gustos. Entonces, yendo un poquito más adelante, Hermógenes. Hay algo que sí me parece súper importante y es esta lámina. Fíjense, South está a punto de lanzar su Navi Station, que es la integración de una estación total que incluso va a tener un modelo robótico con un GNSS ya incorporado. Entonces, ella prácticamente va a ser un rover RTK y va a ser estación total. Entonces, esto sí es dar un paso. Habrá personas que me dicen, bueno, pero es que Leica también tiene la Smart Station, es que Trimble también yo le puedo poner arriba, qué sé yo, ¿sí? Pero vámonos a costo, o sea, lo que va a costar esta no va a ser lo mismo que lo que te cuesta un GS18 sobre una TS16 que, bueno, los 2 rillones no te van a alcanzar, ¿ok? Entonces, esto me parece muy importante. Entonces, la integración de tecnologías, y es algo bien importante, es algo que nosotros no debemos caer. Y es decir, es que esta tecnología va a sustituir a la otra. ¿Ok? Porque si ustedes me lo preguntan, no hay nada más preciso ahorita para hacer cálculo de desniveles que la nivelación. Así de sencillo. El que se ponga, no, que con el GPS yo hago todo, que con el RTK hago todo, bueno, no sabe ni de lo que está hablando. Incluso los replanteos en el área industrial, replanteos industriales en donde milímetros sí importan, tú no puedes meter un GNSS ahí ni a palo. ¿Okay? Ahí tienes que irte con estaciones totales y con precisiones angulares que den la talla. Entonces, lo que hay que pensar es más en el complemento de la tecnología. También salen los droneros diciendo, no, es que ya con un dron yo puedo hacer todo. No. Una cosa es fotogrametría, otra cosa son sensores activos. Hay que guardar las distancias y hay que saberlos integrar unos a otros. Entonces, bien interesante lo que va a pasar en el futuro con ese tema de integración de tecnología. Y lo otro es que a medida de que se han incrementado las precisiones de los resultados de posicionamiento GNSS, pues va de la mano de lo que comentaba Hermógenes, la necesidad de tener modelos geoidales de mayor resolución, modelos geoidales locales, ¿verdad? Yo he visto aquí con total, bueno, terror, gente diciendo, no, lo que pasa es que yo calculo aquí, como tengo un BM, coloco un GPS y esa ondulación geoidal me la llevo para todos lados. Imagínate tú. Están claritos, ¿ok? Marionero. Marañeros, sí, claro, la maraña. Aquí le dicen mandraqueo. Entonces, ya va, pero regresa, Hermógenes. Yo sé que ya quieres terminar, pero déjame mis 5 minutos de fama. Dale para atrás. También viene el tema
de el desarrollo del IHRF. Es algo que se viene. Va a haber un webinar de Sirgas que los invito que estén allí. Yo no sé mucho sobre el IHRF, pero sé que es algo que viene a unificar todo lo que es sistemas de alturas, ¿verdad? Porque todos sabemos que existen muchísimas incongruencias de sistemas de alturas entre países, ¿verdad? Y obviamente el resultado de esto también va a ser buscar tener la mayor cantidad de modelos geoidales con una resolución bastante alta, en donde la brecha precisamente entre determinar alturas ortométricas combinando GNSS más modelos geoidales no sea tan amplia como la diferencia con las nivelaciones geométricas. ¿Okay? Entonces en la siguiente página. Marcos, también ahí hay un tema importante, disculpa que te interrumpe, con respecto a, al nivel medio del mar y todo ese tema con las alturas. Sí, se viene algo importante y es el hecho de que obviamente el nivel medio de las aguas ya es un nivel que va cambiando y sigue en aumento. Entonces ya básicamente es tratar de unificar y eliminar ese tema que creo que sería lo mejor. Bueno, a nosotros nos beneficiaría también mucho, ¿no? Claro, Dime. No, dime, y también otra cosa, es que el nivel medio del mar, también cada país hace su definición a su manera. Entonces, por ejemplo, aquí en el Perú, el cero está definido en un mareógrafo en el Callao, ¿okay? Pero ¿cómo sé yo que ese cero está en congruencia con el cero de Ecuador, con el cero de Chile? Y ya Sirgas lo ha hecho. Sirgas ha hecho análisis en donde hay diferencias abismales, ¿sí? Porque la definición fue local muy grande. de ese sistema. Entonces, están llevando todo, o la idea es llevar todo al componente geopotencial. ¿Ok? Entonces ya se van a hablar de alturas normales, se van a hablar de cotas geopotenciales, se van a hablar de, digamos, magnitudes que no varían tanto con esos efectos como lo que tú haces referencia ahorita, Ricardo. Sí. Vale, bien. Entonces, ¿en qué ha impactado la modernización de GNSS? En muchísimas cosas. O sea, el establecimiento de las redes core, cada vez hay mayor número de estaciones permanentes, cada vez hay más clientes privados, o sea, gente que dicen, colócame una core. O sea, ahorita ver una minera que no tenga una core es encontrarse un dinosaurio. Ya tienes un core, tienes sus equipos ahí y para adelante. ¿Okay? Disponibilidad de drones con posicionamiento GNSS, RTK y PPK, eso ha impactado muchísimo la fotogrametría, ¿verdad? Lo vieron en los webinars anteriores, todo lo que impacta tener un set de imágenes ya con la posición de un centro de proyección de cámara muchísimo más cercano a la realidad. La integración de sensores LIDAR a tareas de mapeo, que esto es bien importante. Hay personas, por lo menos más de uno pegó el grito al cielo. DJI sacó un LIDAR en $999, vamos a comprar uno. Sí, cómpralo, pero para que lo pongas para trancar la puerta, será porque con eso no puedes hacer mapeo. ¿Me entiendes? Tienes que integrarle un sensor IMU, tienes que integrarle un GNSS y tienes que integrarle una computadora. Tan sencillo como eso, para que tú puedas mapear. Entonces, allí viene también el impacto en esta tecnología. Menor tiempo de registro para mediciones estáticas en línea de bases largas. No es lo mismo los tiempos de registro que manejábamos a principios de los 2000, que los que estamos manejando ahorita. Aumento de la producción en proyectos donde se requiere el levantamiento de grandes volúmenes de información, por todo el tema de correcciones GNTRI, por todo el tema de los sensores IMU dentro de los receptores y pues obviamente todo lo que impacta el tener mayor redundancia en las observables. Y también sistemas anticolisiones de vehículos marinos autónomos. Con toda esta estabilidad que ha dado el RTK, pues ya es mucho más confiable para todo lo que es estos sistemas anticolisión. En la siguiente, Hermógenes, por favor. Y en la ingeniería civil y otras ingenierías, pues todo el tema de Machine Control, que eso es un mundo totalmente extenso, que Miguel dentro de poco dará su webinar. Yo no quise tocar mucho eso porque realmente es entrar y hablar más de las 2 horas que ya llevo hablando. Posicionamiento de vehículos autónomos, posicionamiento en actividades militares, obviamente todo esto tiene una componente militar, maquinaria de agricultura de precisión, desarrollos robóticos, navegación y prácticamente nosotros, ya cualquier persona tiene contacto diario con el GNSS a través de sus dispositivos
celular. ¿Ok? Ya existen aplicaciones en donde incluso hay equipos que ya tienen un mini receptor GNSS y ya pueden grabar RINEX y todo. ¿Ok? Y bueno, obviamente en ingeniería aeroespacial, como vimos hace poco también con el lanzamiento del cohete y toda esta cuestión. Más adelante, Hermógenes, para ir cerrando un poco. Entonces, ¿qué aportamos nosotros o qué deberíamos aportar? No es que, ya tengo el título de geodesista y eso es lo que aporto. No, debes aportarlo porque se supone que tienes las herramientas para ello, ¿verdad? ¿Cuál es el valor agregado? Precisamente, al tener conocimientos, fundamentos básicos y entender cómo funciona la tecnología GNSS, pues puedo llevar a una optimización en la planificación de las campañas de medición, ¿verdad? Puedo llevar a todo lo que es el tema del manejo correcto de información proveniente de distintos sistemas de coordenadas y soluciones ITRF, cuestiones que son netamente geodésicas. Analizar y dar asesoría en la mejor solución para GNSS para una actividad determinada. O sea, no siempre necesito los equipos más caros para ello. Y sacar el máximo provecho posible a toda la tecnología disponible en materia de software, de campo, oficina y de los nuevos receptores que vienen. ¿Ok? Y llevar a todo lo que es optimizar y elevar la productividad. Adelante, Hermógenes. Tener todo lo que es el conocimiento para saber seleccionar cuáles equipos, la cantidad de equipos y la solución que me va a presentar el mejor rendimiento, ya sea en la calidad requerida de procesamiento, el tiempo disponible, las condiciones topográficas, requerimientos legales o requerimientos del cliente. Adelante. Hermógenes. Esta matriz yo la presento precisamente para que las personas entiendan que no se debe subutilizar los equipos. Si yo voy a hacer un trabajo de navegación, yo puedo utilizar un receptor geodésico, pero lo estaría subutilizando. Es decir, debemos analizar cada solución para qué está destinada. ¿Ok? Más adelante, Mógenes. Daniel está compartiendo el link para el webinar de Sirga. Muchas gracias, Daniel. Y esto es algo que yo hago mucho hincapié en las capacitaciones que doy, ¿sí? Y es que las personas asocian a que todo es preciso y es que yo quiero precisión y la precisión que me dio fue esto y la precisión y la precisión y la precisión. Y se olvidan de la exactitud. ¿Ok? Entonces, si bien la precisión y la exactitud pueden coexistir, hay que aplicar la metodología correcta para que eso suceda. Un equipo por sí solo es muy preciso y una práctica muy común que vemos es personas que inician un RTK sin unas coordenadas de estación base con alta exactitud. ¿Ok? Entonces ahí ya están teniendo un RTK preciso, pero la exactitud está malísima. O sea, con esta cantidad de posicionamiento autónomo ahorita de un receptor geodésico que agarre todas las constelaciones, está en el orden horizontal entre 1.5 y 2 metros. ¿Ok? Entonces,